Muy buenas tardes, bienvenidos a Mirada Política en Agenda de MOL TV, como todos los martes, acompañada de Benjamín Blanco, editor general de MOL.com. ¿Cómo estás, Benjamín? Hola, muy bien, muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un tema que arde, porque se ha generado mucho debate respecto a qué debería ocurrir con el plebiscito. ¿Se debería posponer o no? ¿Qué condiciones deberíamos fijarnos? ¿Cuáles van a ser también los resultados y los cambios que podrían generarse a partir de él? Para poder abordarlo en profundidad, estamos también junto a Kenneth Bunker. Él es cientista político 3quintos.cl. ¿Cómo estás, Kenneth? Hola Bárbara, Benjamín, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, uno de los temas de los últimos minutos, en realidad, o de los últimos días, tiene que ver con la posibilidad de que tengamos que realizarlo a todo evento, o bien que vayamos viendo cómo evoluciona el tema sanitario. ¿Cómo lo ves tú, Bunker? ¿Quién? Bueno, yo creo que, a ver, es una pregunta importante, pero es una pregunta que también de cierta forma brilla por su ausencia. Es lo que todos estamos pensando, pero nadie está respondiendo. Eh, Uno ve, por ejemplo, por el lado del gobierno que todavía faltan algunas cosas por realizarse para que el plebiscito se haga, sin embargo, se dice que se va a hacer. El CERVEL también espera que este plebiscito se haga, está más o menos claro que estamos siguiendo adelante con el cronograma. Y por otra parte, la oposición tampoco no tiene una intención, no hay una estrategia política clara que dice, bueno, el plebiscito lo vamos a suspender, lo vamos a patear hacia adelante si es que no están las condiciones. Entonces, en el fondo, aquí yo creo que falta una conversación tal vez entre todos los sectores con una mesa de diálogo que pueda incorporar a distintos jugadores de la organización, de organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, para ver, bueno, bajo cuáles son los criterios que tienen que existir para que este plebiscito asegure una alta participación y que sea seguro para todos los votantes. Benjamín, este es un tema que hemos estado siguiendo también en el MOL. ¿Cómo lo estamos viendo? Yo veo difícil que haya un acuerdo porque ya la posibilidad de hablar de fijar unos límites o fijar un escenario para ver si se hace o no se hace, ya genera detractores y hay mucha gente que se opone. Y veo que el gobierno, por esta lógica del acuerdo del 15 de noviembre, donde ellos dejaron hacer y se logró, el gobierno dice que, bueno, que de alguna manera fue porque el presidente hizo que se llegara a este acuerdo o dio las condiciones para que se hiciera, está esta lógica de que el gobierno dice que los partidos son los que se tienen que poner de acuerdo. Y yo creo que los partidos no están en condiciones de ponerse de acuerdo. Hay hoy día, por ejemplo, el diputado Mulet, que no participó en el acuerdo, dijo que estaban las condiciones como para posponerlo, que la trazabilidad, y bueno, dio todos los ejemplos sanitarios. Él es presidente de la comisión que investiga las cifras de la pandemia. Y obviamente salieron muchas voces a decir, oye, no puede ser, hay que hacer el plebiscito igual. Isquiasiche, la presidenta del Colegio Médico, hoy día también salió y dijo que estaban las condiciones para hacer el plebiscito. Entonces, yo creo que mientras ni siquiera hay un acuerdo de instalar unos mínimos, Mm. y no veo agua en la piscina como para que haya ese acuerdo, yo creo que el plebiscito se va a hacer o va a seguir su cauce, salvo que la pandemia esté muy desatada en las próximas semanas. Sí, a mí me llamó la atención, por ejemplo, la declaración de Isquiasiche hoy día, portada en la segunda, donde dice que las condiciones están dadas para que el plebiscito se haga. Me llama la atención porque el plebiscito es en 2 meses. No sabemos cuáles van a ser las condiciones exactamente que van a haber en 2 meses. Entonces, a mí me parece que la aproximación más racional, dado todo lo que hemos aprendido en este proceso, de que tenemos que mirar la evidencia, de que tenemos que tomar decisiones en base a lo que estamos viendo día a día, es una lectura que parece que no estamos aprendiendo, porque aquí lo racional sería decir, ok, miremos el índice R, miremos el número de contagios, el número de fallecidos, veamos lo que está pasando con los hospitales, la capacidad hospitalaria, y si es que están las condiciones, sigamos adelante. Pero como dice Benjamín, claramente lo que parece estar pasando es que por ninguna de las dos partes, de las dos grandes partes, del apruebo o el rechazo, ya que estamos como en esta dicotomía política, hay ganas de hacerlo. Por una parte, tenemos una oposición que quiere que este plebiscito se haga cuanto antes. Luego podemos hablar tal vez sobre los índices de evolución por cada una de las opciones, pero en el fondo ellos quieren hacer el plebiscito cuanto antes porque sienten que hay un ímpetu, hay mucha gente que está dispuesta a votar hoy día y que si es que se vota hoy día va a ser una victoria aplastante.
Y por otro lado tenemos el gobierno que está dividido, o sea, dentro del mismo gobierno tenemos algunos ministros que están a favor del rechazo, a favor del apruebo. Entonces, que ellos se puedan poner de acuerdo para ver qué es lo que conviene ya es un problema. O sea, venimos saliendo de una crisis política donde el presidente acaba de desactivar un conflicto dentro de la coalición al traer a los ministros dentro del gabinete. Entonces, la idea es tratar de no reactivar ningún tipo de conflicto dentro del gobierno, que podría ser el peor de los casos, pero claramente no hay ninguna intención de que podamos aproximarnos a este problema de una forma, yo creo que sería la más adecuada, más científica. En el caso de la presidenta del Colegio Médico, ya había sido bien criticada porque a principios de año, en el 8 de marzo, había llamado abiertamente a la gente que fuera a la marcha por el Día de la Mujer. Sí. Y después supimos que fue una mala decisión, probablemente en ese minuto no teníamos los antecedentes o ella no lo tenía para pensar lo que iba a venir después. Pero ya habiendo ocurrido eso, ¿puede ser más complejo estas declaraciones, sobre todo pensando que faltan 2 meses? Bueno, el Colmed ha influido de distintas maneras. Yo creo que el liderazgo de Isquia Siche es indudablemente un liderazgo importante que representa un sector y que tiene mucho apoyo. Y lo que ella dice o deja de decir siempre va a ser importante. En ese caso llamó el 8 de marzo, a participar de esa marcha, pero tenemos que ser justos también en que en ese momento el COVID no se había expandido con el vigor que se expandió después. O sea, todavía era un momento donde no sabíamos exactamente lo que significaba. Probablemente lo más cauto hubiese sido postergarlo o decir no participemos, pero bueno, fue una decisión que tomó y finalmente no sabemos si hubo un gran efecto o no sobre los indicadores de salud por haber participado en esa marcha, pero luego ella también participó dentro del debate para postergar el plebiscito de abril a octubre, entonces también formó parte de esa discusión que lo logró postergar por segunda vez, y esa conversación que se tuvo fue mucho más cerca. Hoy día estamos a 2 meses, cuando se tuvo esa conversación estaban como a 1 mes y medio. Entonces yo creo que todavía están las condiciones para que esa pueda ser una conversación abierta. Y de nuevo, lo que me parece que hay aquí es tenemos un plan A y un plan A medias. O sea, no sabemos exactamente cuáles van a ser los resguardos de salud para el día de la elección. No sabemos cómo se va a financiar electoralmente las campañas, creo que eso todavía está en el Congreso. Y solamente sabemos que el plebiscito se va a hacer sí o sí. Y lo que yo creo que sería lo más adecuado, pensando en el bienestar de salud de mucha gente, y lo políticamente inteligente sería pensar en un plan B y en un plan C. Ver qué pasa si es que no están las condiciones de salud, ver qué pasa si es que, qué sé yo, si es que hay algún tipo de evento inesperado hacia adelante. Yo creo que esa es una negociación donde todos los jugadores políticos debiesen estar de acuerdo. O sea, lo más importante aquí, creo que todos podemos estar de acuerdo en la salud de las personas. Benjamín, ¿tú ves espacio político para ese plan A, B, C? La verdad es que sí, siempre tiene que haber un espacio político, especialmente por algo tan trascendental. O sea, nos enfrentamos a un calendario electoral súper amplio. De hecho, la gran pregunta es si se posterga el plebiscito, ¿es cuándo? Porque ya habría que mover todo el calendario eventualmente, es una complicación no menor. Ahora, también por lo mismo, este plebiscito, que es el más importante de todo este calendario, es relevante de que funcione medianamente bien porque va a marcar la pauta para lo que va a ocurrir el próximo año. La verdad es que el desarrollo de la vacuna avanza, pero es muy difícil que para mediados del próximo año o quizás fines del próximo año tengamos una vacuna y nos haga inmune al menos al 60% y se genere esta inmunidad de rebaño que se menciona. Entonces el próximo año seguramente vamos a enfrentar todos estos procesos electorales que se vienen, también con el temor del coronavirus o los rebrotes. Entonces, si no se hace bien ahora, podemos tener varios problemas y ahuyente a las personas de votar en las sucesivas elecciones. De hecho, se han puesto encima de la mesa muchos ejemplos de los otros procesos electorales que ha habido este año, en donde Francia es un ejemplo donde se votó muy poca gente. Pues de otro lado tenemos a Corea del Sur, que fue más o menos el que mejor funcionó. Está Rusia, que es lo más parecido, porque ello fue un referéndum constitucional, donde se amplió los días de votación casi una semana, y también se votó por correo de voto electrónico, cosa que aquí en Chile no ocurre. Pero un ejemplo del más complejo fue República Dominicana, donde se postergó, se votó, y después vino el rebrote fuerte. O sea, más que rebrote, vino el pic. Y mucha gente achacó ese pic a la elección. Entonces, eso evidentemente hay que evitarlo a toda costa. Sí, a mí me complica,
primero, ver que no hay mucha voluntad para un acuerdo, y por otro lado es que ese acuerdo conlleva hacer unas modificaciones de este calendario electoral súper, súper compleja. Aparte, bueno, y es un tema que hemos conversado muchas veces, el asunto de las confianzas. No están esas confianzas como para poder llevar adelante un cambio constitucional para poder hacer este plebiscito en otra fecha. Bueno, nosotros hemos estado siguiendo este tema en muchos programas y básicamente hay dos cosas que preocupan. Uno, que independiente de las condiciones sanitarias, que eso quizá puede ser más objetivo, hay muchas otras cosas que no se están considerando, como la que mencionaba Kenneth al principio, si es que se va a regular o no el tema del financiamiento, cómo va a funcionar, por ejemplo, el tema de los apoderados de mesa, detalles quizá que son tan prácticos que pueden marcar una diferencia, y respecto también a la participación electoral, ¿cómo está viendo eso? Porque por más que estén las condiciones y los protocolos, quizás haya gente, como decía Benjamín, que no se atreva a ir. Sí, bueno, yo creo que esa es una pregunta súper importante en todas las elecciones. Cuando uno mira la participación electoral, en el fondo lo que está esperando es que participe la mayor cantidad de gente posible. Si participa mucha gente, entonces el proceso es más legítimo. Si participa poca gente, es menos legítimo. Esa es la idea más bien teórica. Ahora sabemos bien que hay algunas democracias donde vota poca gente y que funciona relativamente bien. Hay elecciones locales, incluso donde uno puede mirar la experiencia más específica que funciona bien votando poca gente. Pero en el fondo la regla es que mientras más gente vota, más legítimo es todo el proceso. ¿Y qué le parece el proyecto del senador Chaguán, que busca de alguna manera condicionar la legitimidad a la participación? No, me parece, yo creo que no tiene ningún sentido. Yo creo que postular que puedan existir cambios de esa magnitud a esta altura, yo creo que es absurdo. Lo vimos antes con cambiarle el nombre a la opción de la convención mixta por convención del Congreso, ¿cómo se llama? Sí, convención del Congreso. Convención del Congreso, convención congresional, algo así. No tiene ningún sentido. O sea, yo creo que eso ya es algo que la gente no quiere escuchar. O sea, la gente lo último que quiere, estamos en este problema por problemas políticos que se han postergado demasiado tiempo. Entonces, yo creo que de alguna forma se puede sentir como que poner una base mínima de participación puede ser algún tipo de parche antes de la herida. Yo creo que hay un razonamiento político para poner ese piso mínimo sin que sea necesario. O sea, si es que miramos lo que están diciendo las encuestas y si miramos en el fondo, tomamos la temperatura social de lo que está pasando, probablemente el evento electoral más importante desde el 88. O sea, debiese participar mucha gente. La pregunta es cuánta gente se va a restar debido a la crisis de salud que estamos atravesando. Mira, en la mañana estuve haciendo un cálculo y la participación, el promedio de la participación en Chile en las elecciones que son con voto voluntario es de 44%, 44,2%. Donde se votó más fue la primera vuelta del 2013, un 49,3%. Entonces, también la propuesta del senador Chaguán, si bien ya quería instalar esta idea de un piso que puede ser valedero, considerando la importancia que tiene este plebiscito, no se condice tampoco con la corta tradición del voto voluntario que hay en Chile, en que la participación es históricamente baja, o sea, no se ha superado el 50%. Sí. El gobierno en algún momento ha deslizado la idea de que lo ideal es que participe la gente que votó en la segunda vuelta del 2017 cuando ganó Piñera, que fue un 49,1%. Claro. Entonces, ahí el desafío, y un desafío muy complejo, es movilizar al electorado. Y dado que las encuestas, de alguna manera, ya está claro que va a ganar el apruebo por una amplia mayoría, es evidente que para el rechazo, movilizar a su gente va a ser mucho más complejo. Esta idea que en algún momento está instalada de que lo ideal como para que el país avanzara era que ganara el apruebo, pero no por tanto, digamos que ganara a lo mejor un 60% o un 55%, pero que el rechazo igual sacara un porcentaje de voto importante como para mantener una cierta institucionalidad, en fin, eso yo creo que se ha ido diluyendo porque todo apunta a que el apruebo va a ganar un porcentaje mucho mayor. Sí, eso es lo que al menos muestra la encuesta. Yo creo que ahí hay dos ideas que son bien importantes. Primero, sobre la legitimidad. Una forma de ver si es que una elección es legítima o no es ver la cantidad de gente que participa, porque puede participar 90% de la gente y uno diría, bueno, esta es una elección legítima, pero ¿qué pasa si es que son dos opciones y empata el 50-50?
Entonces, el ganador legítimo, ¿cuál es si es que la población está dividida en dos? Y por suerte nosotros en esta elección eso todo apunta a que no va a pasar. O sea, lo que debiese pasar en la primera pregunta de este plebiscito, la prueba o rechazo, es que la prueba gane con un amplio margen. Estamos viendo escenarios donde hay 70 o 80% a favor, que es muy parecido a plebiscitos anteriores que se han hecho en Chile. Salvo el del 88, que fue el del sí y el no, que en el fondo también creó un clivaje entre la centro-derecha y centro-izquierda democrática y la centro-derecha un poquito más que apoya a la dictadura, que ha durado todo este tiempo. Pero en el fondo, si es que la prueba gana con un amplio margen como todos esperamos que sea, entonces no debiesen haber dudas sobre legitimidad. Y la segunda pregunta, o el segundo punto que me parece que es importante, es que yo creo que al menos con esta idea de que la prueba es muy probablemente va a ser un ganador aplastante, no se entiende bien cuál es la estrategia del gobierno o los que están en el rechazo. O sea, de cierto modo yo creo que sería más inteligente dejar esa pregunta de lado, aceptar que se perdió ahí y moverse hacia la segunda pregunta, que es la pregunta entre la Convención Constitucional pura o la Convención mixta. Yo creo que ahí hay mucho más en juego hoy día, porque esa es la gran pregunta sobre cambio y continuidad. Lo que te da la segunda pregunta, que está mucho más dividido, o sea, yo diría la primera pregunta es casi un 80-20 a favor de la prueba, y la segunda pregunta está dividido 60-40 a favor de la Convención Constituyente. Entonces, eso significa que hay un margen grande para hacer campaña ahí. Yo creo que la primera pregunta está perdida, pero no la segunda. Entonces, si es que el gobierno, que al parecer está más que nada a favor del rechazo, ese votante más tradicional de la derecha, y el poder político más importante dentro del gobierno también está ahí. Yo creo que ese es el lugar donde ellos deberían estar haciendo campaña y seguir poniendo condiciones o inventar algunos pretextos para tratar de arreglar la elección por fuera a esta altura, creo que es un error. ¿Hay una estrategia en el gobierno? Quizá también podría ser una buena pregunta. ¿Y cómo lo puede afectar? Porque se habla de la presidencia, pero por otro lado hemos visto varias entrevistas de ministros dando a conocer igual su postura, ya prácticamente conocemos la de todos. ¿Cómo le podría afectar el resultado después y lo que están haciendo ahora? Bueno, yo creo que en parte ya sabíamos la opinión de muchos de los ministros. O sea, la opinión de los ministros no es de ahora, es como una recopilación, diría yo, de lo que ha pasado antes. El vocero de gobierno, Jaime Belolio, dijo antes que se había cambiado de la prueba al rechazo. Y sí, me parece que él es el único que cambió de opinión recientemente. Casi el resto sabemos de antes. El ministro del Interior está por el rechazo desde el Congreso. Lo tenía en Twitter antes que borrara su cuenta. Y el resto, y el ministro de Hacienda, por ejemplo, está a favor de la prueba. Yo creo que esa distinción está más o menos claro. Yo creo que la pregunta importante es, bueno, ¿cómo lo maneja Sebastián Piñera? ¿Cómo lo maneja el presidente? ¿Qué hace cuando tiene un gabinete que está dividido? Me parece que un modelo interesante es lo que pasó en Inglaterra con David Cameron cuando se hizo el plebiscito del Brexit. Yo diría que en ese momento, a pesar de que la población sabía de que Cameron estaba a favor del Brexit, nunca tuvo una opinión formal y activa a favor de la campaña. Después perdió la elección y por eso renunció, porque perdió su opción. Pero al menos él aseguró que todos los ministros y las personas de su partido se pudieran dividir como ellos querían. Entonces yo creo que ese es el punto de neutralidad. No significa ser neutro propiamente tal, sino que permitir que los demás puedan tener opiniones que ellos quieran tener y que la gente sepa, que sea algo transparente. Ahora, no sé si conviene hasta tal punto de que puedan salir algunos ministros, como hemos visto que Desbordes y Alamand están peleando en algunos medios de comunicación sobre el apruebo y el rechazo. No creo que eso sea una buena idea. Yo creo que habría que detener eso de cierto modo. Pero yo creo que es positivo que se transparente las posiciones de los ministros dentro del gobierno. ¿Benjamín, se buscaba de alguna manera abordar eso con el cambio de gabinete? Lo que pasa es que el cambio de gabinete obedeció a otra situación, a otro problema. Pero pensando Evidentemente, en el ministro cada día Alamand, tiene su afán. En ese momento el problema era tratar de ordenar o reordenar Chile Vamos después de la derrota del 10%. Y yo creo que de alguna manera se ha ido logrando, evidentemente no al 100%, pero ahora se enfrenta a otra situación. Yo creo que al presidente o al gobierno lo que le debería interesar es la fortaleza con la que pueda avanzar el día 26 de octubre. Bueno, sí, que se hace plebiscito claramente, pero en el fondo el día después. Y el día después también de su coalición. ¿Cómo lograr de que más allá de que dentro de Chile Vamos o dentro de su gabinete van a haber
gente que va a celebrar y gente que, bueno, va a masticar la derrota, es cómo mantener una mística y mantener esa unión para pensar en el rally de elecciones que se viene el próximo año. Eso yo creo que va a llevar al presidente a, no sé si inclinarse por una opción, pero sí yo creo que dentro de la mesa de tomar una decisión va a estar eso en juego, más allá de su preferencia o lo que dicte su conciencia. Yo creo que fortalecer a la coalición y fortalecer a su gobierno es tanto más importante que su opinión. Ahora, yo ahí también haría un seguimiento, porque hay mucha claridad de cuáles están en contra, o sea, en rechazo o en el apruebo, pero también hay un grupo que todavía no ha manifestado su opinión. Y en ese grupo están pesos pesados, digamos, como el ministro de Salud, Enrique París, Alfredo Moreno, y también la ex vocera Cecilia Pérez. Y yo creo que la inclinación que tenga Cecilia Pérez, que ella es quizás la más piñerista del gabinete ahora, siempre lo ha sido, pero ahora que ya no está Bloomberg, quizás es la más piñerista, también va a dar luces de más o menos de lo que a lo mejor también quiere o siente el presidente. Van a tener que apostar por el pragmatismo, entonces. ¿Kenneth? Sí, no, o el pragmatismo, o llegado el momento, si la situación invita a mover fichas, moverla o jugar, porque en el fondo son otras las prioridades más que gane el rechazo de la prueba, sino esta conducción del gobierno desde el 26 de octubre para adelante. Sí, no, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que yo creo que ellos están en una posición muy cómoda ahora, no habiendo tomado lados antes. Es decir, los que están en la prueba del rechazo ya están un poco encasillados dentro de esas opciones y no tienen mucho que hacer. Yo no creo que nadie que haya declarado hasta ahora que está a favor de la prueba del rechazo se cambie. Y los que están en reflexión, yo creo que lo que más les conviene es seguir en reflexión hasta el día después de la elección. Y después sumarse a esa masa, porque como Benjamín dice, claramente aquí, después de la elección, pase lo que pase, viene el proceso de reconstrucción, porque el próximo año tenemos lo más probablemente, según las encuestas, una elección de constituyente, ya sea la constituyente pura o la constituyente mixta. Y ahí es donde se juega la nueva constitución. Paralelamente tenemos la elección de concejales en todo Chile, la elección de 345 alcaldes, y después, en el mismo año, tenemos diputados, senadores, presidentes y tal vez gobernadores regionales. Entonces es un año muy importante, sobre todo para la derecha, porque la derecha, si es que tiene algo que corre a su favor, a diferencia de las otras coaliciones, es que normalmente está unida. En todas las elecciones anteriores donde le ha ido bien ha sido porque ha permanecido unida. En cambio, la izquierda y la centroizquierda han tenido problemas con dividirse. De hecho, ese fue el problema en la última elección y por qué Piñera finalmente salió presidente, porque la izquierda se dividió. Entonces, yo creo que lo que pase después del día del plebiscito se va a tratar de cuál y cómo va a ser la ruta hacia adelante para reconstituir a la derecha bajo un paraguas, para ver si es que se puede hacer también, para ver si es que se pueden poner de acuerdo para pelear dentro del próximo Congreso, para mantener al menos un tercio de los votos, porque sabemos que con 2/3 se pueden pasar los proyectos de ley o los artículos dentro de esa nueva constitución que van a ser las más importantes. Entonces, si al menos pueden mantener ese tercio, yo creo que eso ya es suficiente. Yo creo que eso corre serio peligro hoy en día con la baja popularidad que tiene el presidente y con todas las divisiones que están existiendo dentro de la coalición de gobierno. Bueno, de alguna manera, perdona Bárbara, esto lo planteó el presidente hoy día. Hoy día le preguntaron, habló y dijo que no hemos puesto en dos caminos distintos, que el rechazo y el apruebo, pero lo importante es que al final hay un camino que nos une, que es el querer una nueva constitución, asumiendo que Chile vamos a estar dividido. Bueno, el presidente de RN apuntaba a algo similar a lo que decía Bunker. Él trataba de alguna manera este pragmatismo de decir, bueno, si ya va a ganar el apruebo, es mejor estar en ese carro y al día siguiente ya tener nuestros candidatos y subirnos de alguna manera al proceso en vez de tener que hacer ese duelo. Y después, desde abajo, tratar de subirse y hacer la campaña para sus candidatos. Sí, bueno, y también lo vemos en la misma carrera presidencial. O sea, los candidatos que le está yendo bien suelen ser candidatos que son alcaldes, que son locales, que están más en contacto con la gente, pero también que están a favor del apruebo. O sea, hay que pensar, por ejemplo, en Lavín, o el alcalde de La Florida, que está aumentando recientemente, Álvaro Carter,
o Sandón también está a favor del apruebo. Estos son candidatos que están leyendo bien el momento político. Si es que la primera opción gana por 80-90%, significa que la gran mayoría de la gente está ahí. Y si es que gana por 80-90% la opción del apruebo, esto no va a ser un clivaje que va a durar 30 años como el sí y el no. El sí y no existió tanto tiempo porque fue 55-45, es decir, la mitad de la población se dividió en mitad y mitad, pero si esto es 90-10, entonces claramente va a haber un lado correcto de la historia y un lado incorrecto. Entonces los políticos que están leyendo bien ese momento, los que quieren tener algún futuro, especialmente los que quieren tener un futuro en la moneda, están en el apruebo. Entonces, obviamente yo creo que hay que ir allanando ese camino. Desde la moneda me parece que tal vez sería una opción de las más inteligentes, decir, bueno, el apruebo o rechazo ya no es una pregunta que nos interesa, pero sí nos interesa meter esta idea de gradualidad, que es importante mantener lo bueno que se ha hecho durante todo este tiempo y aceptar que van a venir cambios y que esos cambios son inevitables y dejar que algunos de los políticos más duros como Alamán o Cubillos se mantengan en el rechazo para mantener ese electorado y pelear ese espacio con Kast que viene fuerte por el otro lado. Pero yo creo que donde se va a debatir todo hacia adelante es en ese 80 o 90% que está hoy día a favor del apruebo y que está mirando con mucho cuidado a los políticos y qué es lo que piensan sobre eso. Hay sectores del rechazo que apuntan a un voto escondido, a un voto silencioso, porque puede ser impopular incluso ahora mencionarlo. ¿Cuánto espacio podría haber para eso? Bueno, eso siempre es una opción, o sea, por eso se llama un voto el espiral del silencio. Nunca sabemos porque es muy poco, es impopular contestar las encuestas y decir que uno está a favor del rechazo. O sea, si la historia en el fondo de este momento está empujando hacia el apruebo y hacia una convención constituyente y una versión romántica y una narrativa de un nuevo Chile que están haciendo, claramente es poco popular. Yo creo que podría existir hasta cierto punto, pero dudo que sea mucho. O sea, las encuestas son más o menos consistentes en mostrar que hay un piso de 70. Y eso es bastante alto. Recordemos que este quórum que estaba hablando yo sobre que se va a usar en la redacción de la nueva constitución es 2/3, y eso es 66%. Entonces, 66% es como el piso de lo que están mostrando las encuestas que están a favor del apruebo. Entonces, eso es lo que tiene que resguardar la derecha. Y yo creo que hace mal insistir tanto en el rechazo, sino que debiesen desviar la atención hacia la segunda pregunta, justamente. Obviamente van a haber algunas personas que van a votar rechazo y que no sabemos y podría haber un voto escondido ahí. Pero en el fondo, yo creo que a esta altura está más o menos claro que la victoria va a ser aplastante por el lado del apruebo. Ahí hay un punto importante también, considerando esa victoria del apruebo, en cómo lo lee la oposición, porque seguramente la oposición lo va a leer como un respaldo, pero yo creo que algunas voces van a ser más reflexivas y se van a dar cuenta, como tú mencionabas, Kenneth, que en el fondo esto no es un clivaje que va a ser permanente y que evidentemente un porcentaje no mayoritario, pero sí importante del caudal de votos que saque el apruebo, es gente que a lo mejor va a votar por la derecha, o es gente de centro de derecha, o hay gente que va a votar por la apruebo, pero después va a votar por la BIN. Y esa reflexión va a ser importante ¿no? Va a ser muy relevante lo que va a ocurrir en ese momento. Y a propósito de eso también surge una duda. ¿Crees que van a haber sectores que van a tratar de empujar esto a transformarlo en una especie como de plebiscito sobre el gobierno, sobre su continuidad, si fuera eventualmente revocatorio o no, que ha sido algo que para algunos, por lo menos de forma torpe, ha señalado incluso el mismo gobierno? Sí, o sea, a ver, yo creo que de cierto modo el rechazo está identificado con un gobierno que en general ha actuado tarde y normalmente de forma insuficiente con lo que son las demandas ciudadanas. O sea, yo creo que si es que este gobierno, y para qué decir todos los gobiernos anteriores, si hubiesen actuado en su momento, no nos encontraríamos en esta situación donde hay un empuje con mucha fuerza hacia una nueva constitución. Esta no es una constitución que nació de las élites, es una constitución que nació de la calle hacia arriba. Entonces, de cierta forma, el gobierno o esa élite es el enemigo aquí. Entonces, lo que está mirando esta constitución, este plebiscito también, es ver quién tiene el poder, quién tiene más poder, este gobierno o la élite o nosotros en la calle, que también se reflejó un poco en el 10%, que se tomó con mucha fuerza. O sea, el 10% fue algo que resistieron todos los tecnócratas, los estudiosos, la élite,
el mismo gobierno dijo que no estaba a favor de esto y con buenas razones. Pero cuando se dieron cuenta que la fuerza que venía de la calle era muy fuerte, se dieron vuelta. Y ese es el problema que se produjo en el gobierno después cuando se empezaron a dar vuelta los propios parlamentarios del gobierno, que saben que en la próxima elección se deben a sus votantes y aprobar o rechazar ese 10% importante. Entonces, sí, obviamente todos los plebiscitos tienen algo que ver con una ratificación o una evaluación sobre el gobierno. Si es que el gobierno normalmente lo está haciendo bien, debiese ganar. Pero yo creo que este clivaje, este cruce tan particular en la historia, se trata de muchas otras cosas también. ¿Benjamín? Sí, mira, en esa línea yo te quería hacer una pregunta, Kenneth, porque ya considerando de que está más o menos claro que va a ganar el apruebo por un amplio margen, ¿cuáles son las cifras de ese día 25 en la noche, el domingo 25 en la noche, que los partidos, los comandos tienen que estar mirando para luego pensar en la convención constituyente? Por lo pronto, me imagino, la participación, también a lo mejor los distritos donde sacaron más votos, alguna de las dos opciones, para llevar ahí los candidatos que ellos quieren llevar seguros sí o sí a la convención constituyente. ¿Qué tienen que mirar los partidos ese día, además del resultado global? Claro, bueno, yo creo que ya hemos resumido dos que son bien importantes. Obviamente la participación que va a hablar un poco sobre la legitimidad de todo el proceso, y que va a ser motivo para celebrar o para criticar el proceso. O sea, si votan poca gente también se va a poder criticar y eso va a ser un instrumento de los dos lados. Por una parte, si es que vota poca gente, la oposición le va a echar la culpa al gobierno que no tuvo el resguardo suficiente de salud y que la gente se quedó en la casa por eso. Y si vota mucha gente, yo creo que va a estar más o menos claro que es un proceso legítimo. Pero también el resultado de las propias elecciones, o sea, estos tres escenarios que creo yo que son importantes, una distancia en cualquiera de las dos preguntas, la apruebo o rechazo, la segunda, yo creo que entre 50 y 60%, suponiendo que gana el apruebo y que gana la convención constituyente, 50 y 60% sería una victoria normal, se llevan los 3 puntos para la casa. Entre 60 y 70%, eso es lo que me parece el rango más interesante. Yo creo que ahí está donde está todo en juego. Si es que llegan a ese 66,6% y que logran establecer que los 2/3 son posibles, o si caen levemente bajo eso, y finalmente la victoria aplastante que podría ser cualquier cosa sobre 70%, que también es posible, sobre todo en la primera pregunta y no tengo tanta claridad en la segunda. Pero más allá de eso, lo que vamos a estar mirando el día después de la elección es precisamente dónde están todos estos votos. Son votos que son más urbanos, son votos que son más rurales, están en el norte, están en las costas, están en las grandes ciudades. Todas esas son preguntas importantes, porque recordemos que pase lo que pase, suponiendo de nuevo que gana el apruebo, vamos a tener una elección de constituyentes, o sea, vamos a elegir a todos los constituyentes o a la mitad de los constituyentes. Y ahí esa es una pregunta importante, porque los nombres que estén dentro de esa convención van a ser los nombres que firmen la próxima constitución de Chile. Entonces los partidos van a estar mirando con mucho celo esos cupos. Esos cupos probablemente van a ser los más codiciados que hemos tenido en los últimos 30 años. Entonces, ¿dónde metemos a nuestra gente? Y ahí, como las listas corren hacia abajo, se eligen los escaños dependiendo del porcentaje de votos que obtiene cada lista. Los partidos van a decir, bueno, ¿dónde puedo mandar yo a mis candidatos para que salgan elegidos con mayor facilidad? Por ejemplo, los intelectuales que los conoce poca gente, tal vez los van a querer meter en distritos donde estas opciones sean más populares. En cambio, los políticos que tienen más terreno, que la gente los conoce más, que son de votos más fácil, pueden ir a disputar los lugares que son un poco más difíciles. Y obviamente todo esto lo van a tener que mezclar con insertar gente que viene de abajo, la propia gente de la calle, la gente que hizo que esto fuera posible. Entonces hay varias consideraciones que hay que tener en cuenta a partir de estos datos, pero estos datos yo creo que los vamos a poder empezar a mirar de la misma noche que empiecen a entrar los resultados. O sea, vamos a ver cómo está distribuido, si es todo Chile que está votando igual o hay algunos lugares que son un poquito más, unos bolsillos que digamos de este lado más a favor y constitución pura, convención constituyente pura. Benjamín, considerando además que ya el resultado más o menos pareciera estar claro, ¿están ahora trabajando desde ya los partidos en quiénes podrían ser o quiénes les gustaría a ellos que fueran sus candidatos y generando todo ese trabajo previo en forma quizá un poco más por debajo? Ese desafío yo creo que es un desafío muy, muy complejo. Yo intuyo que sí,
no me consta. Lo que sí ya se ha reunido al menos para conversar en lo que se refiere a lo municipal. Aún no conversa el tema constituyente. Ahora, ahí, y retomando lo que estábamos hablando anteriormente, también el desafío, y va a ser muy importante, lo planteó el presidente hoy día, es que Chile Vamos logre estructurar una lista o listas, una sola lista para el día de la constituyente, de elegir a los convencionales, para poder sacar la cantidad de votos. Si van separados, eso es un suicidio. Y la pregunta es importante porque además de los constituyentes hay que elegir diputados, hay que elegir alcaldes, hay que elegir consejeros regionales. Por tanto, un partido grande como el Partido Socialista, la UDI, puede necesitar en un rango de casi 500 candidatos, 500 nombres para una elección. Y eso es muy complejo, no es fácil elegirlo. En Chile Vamos más aún, considerando que está este miedo, este temor de lo que ocurrió con la elección con lo que ocurrió con el 10%. En el fondo que hubo parlamentarios del bloque, nuevos parlamentarios de la UDI o de RN, que simplemente votaron en contra de casi los principios del partido. Entonces imagínate, se eligen algunos nombres y llegan a la Convención Constituyente y luego, estando ahí, votan en contra de lo que quiere la centro derecha. Entonces, es un desafío importante hacer ese casting de 500 votos. Yo creo que igual los partidos ya tienen más o menos claro cuáles son los expertos que ellos quieren instalar en la convención, pero claro, está el riesgo de que no se pierdan, por un lado, y por el otro lado está cómo conseguir tantos nombres. Hoy día la presidenta de la UDI decía que van a haber muchos exdiputados de candidatos, y eso es un hecho, ex parlamentarios seguro, y van a haber muchos ex parlamentarios que a lo mejor hayan tenido algún problema con investigaciones, o que hayan salido por la puerta de atrás, o hayan perdido una derrota muy fea en una elección, que estén ahí porque, claro, tienen arrastre popular. Sí, y no solamente eso, o sea, hay otro punto que es importante, que para esta elección debiésemos, los candidatos que cumplieron su ciclo, que ya estuvieron cierto número de periodos, no van a poder ser candidatos. Entonces se está pensando, por ejemplo, los que ya cumplieron su ciclo en el Senado, los que cumplieron su ciclo en la Cámara de Diputados, los propios alcaldes se van a ir cambiando de elección. Pero en el fondo todos estos políticos van a tener que encontrar su espacio. Para algunas listas, yo creo, para algunos sectores va a ser más fácil. Yo creo que para la derecha, obviamente es una negociación difícil, es una negociación ardua, extensa, hay que acomodar muchos intereses. Pero es particularmente problemático más al lado de la centroizquierda, donde no hay candidato presidencial claro. O sea, sabemos que Jadwe es quien lidera todo ese sector, pero sabemos que el PS, el PPD, ese eje progresista, Partido Radical, tal vez DC también, esa ex concertación está buscando un nombre propio, como Carlos Montes suena, hay un par de nombres que están dando vuelta ahí, pero obviamente hay que tomar eso en cuenta, porque cuando se negocian estos cupos se van a negociar probablemente muchos cupos juntos, es como el mega PAC. Entonces, cuando negocien los intelectuales que van a ir a la convención constituyente, también van a estar pensando, bueno, ¿cómo acomodamos a los alcaldes los cupos de los diputados los podemos ascender a los senadores, y después, bueno, obviamente toda esa negociación. Entonces, yo creo que lo que hay que tener claro, más que nada a esta altura, es que cuál va a ser la conformación de lista. Ese es el punto más importante. Recordemos que, porque en la elección de constituyente, la elección de concejales, la elección legislativa, la fórmula que reparte escaños es la misma, que es la fórmula de Hunt, que es la que se ocupa en Chile desde el 25. Esa premia las dos listas más grandes en desmedro de la tercera lista. Entonces, las dos listas que reciban más votos van a recibir un pequeño premio extra. Entonces, la derecha probablemente, si es que va unida, el premio va a ser más grande, y después si es que la izquierda se divide en esta elección, que es muy probable que se fragmente el Congreso, porque hoy día estamos viendo que hay dos grandes opciones, el apruebo y el rechazo. Entonces, el rechazo está más o menos unido, pero cuando vayamos a la elección
de abril y haya elección de concejales y haya la elección de constituyentes, se va a fragmentar el sistema, van a haber más listas que antes y ellos van a sufrir las consecuencias. Entonces tiene que ver con esa negociación también, cómo van a tratar de apalear el efecto negativo sistemático que produce el sistema electoral. Ya, y eso también de alguna manera va a influir en la decisión de quiénes van a ser los candidatos. Quizá en desmedro de personajes que puedan ser muy importantes, puedan tener mucho conocimiento y que uno quisiera que realmente estuvieran en esa convención, pero que en el minuto del partido va a decir, bueno, quizá otra persona puede ser más popular y gana más votos, pese a que no tiene los mismos conocimientos y no va a ser probablemente el mismo porte del que podría ser la otra persona. Y Sí, otro detalle, que son candidatos y candidatas, porque recordemos que sí. también También. la Convención Constituyente tiene que ser paritaria y eso también genera un desafío importante para los partidos, un desafío importante e interesante, pero concuerdo con Kenneth en que eso va a ser muy interesante, muy entretenido de ver y reportear de cómo se van a ir constituyendo estas listas. Sí, bueno, y en el caso solamente va a ser dos puntos. El primero es que no sabemos exactamente cómo va a funcionar los escaños reservados Sí. de los pueblos originarios. Eso es un tema que tenemos que ver, que se tiene que resolver en el Congreso ahora pronto. Y lo segundo, y lo digo porque esa elección va a ocurrir en abril, pero es importante que la gente sepa exactamente de lo que se trata cada una de las opciones en el plebiscito. Si es que yo voto por la mixta o la constituyente, ¿cómo se va a componer? ¿Cuáles son los distintos porcentajes, proporciones que se compone esa asamblea? Y lo segundo, sobre la lista de mujeres, sí, eso obviamente es un desafío, pero eso es menos desafío en esta elección que en otras elecciones, porque en esta elección ahí va a haber una fórmula de paritaria donde va a entrar 50% de igual forma. Entonces va a ser menos difícil encontrar candidatas que en las elecciones normales que son parlamentarias. Pero es un punto Cierto. importante, porque claramente lo que queremos es tener la mayor cantidad de gente preparada para ocupar este cargo posible. Entonces sí, es verdad, la tarea y el desafío que tienen los partidos de ahora en adelante es muy grande, es importante y obviamente va a tener consecuencias hacia adelante. Un detalle, la convención mixta, eventualmente si ganara esa alternativa, hay muchas dudas respecto a cómo funcionaría la paridad, porque si fuera de esa manera, tendrían que salir casi todas las mujeres que están actualmente en el Congreso. Sí, bueno, y no solo eso, hay dudas sobre cómo se compondrían los distritos, porque son menos distritos, serían menos parlamentarios, pero teóricamente dice que vamos a ocupar los mismos confines, los mismos distritos que tenemos para la elección de diputados. Pero si estamos eligiendo menos, ¿dónde reducimos la cantidad de diputados? Entonces, todas estas son precisiones que hay que hacer hacia adelante. Yo creo que lo que más convendría para que la gente tuviera la mayor cantidad de información cuando le toque votar por la mixta o por la pura, que sepa exactamente de lo que se trata cada cual. Obviamente los políticos tienen menos incentivos para explicar cada una de estas cosas. Espero que esto aparezca en las campañas, pero si no, yo creo que los medios de comunicación también tienen un desafío ahí de tratar de explicar exactamente lo que no están explicando los políticos, este espacio gris. Benjamín, otra cosa que se ha discutido mucho es respecto a lo que está ocurriendo con Evópolis, si es que eventualmente en su consejo pudieran cambiarse la alternativa. ¿Qué pasaría ahí con la franja electoral, por ejemplo? Ha habido un debate fuerte, muchas cartas en los diarios respecto a cómo se va a equilibrar ese tiempo que ya les habían asignado como apruebo, no eventualmente como rechazo. Yo creo que si es que cambia de postura va a tener que cambiar la composición de la franja, sin duda. Ahora, si se abre esa llave, también se abre la llave como para que organizaciones civiles insistan en un punto que hubo cuando se definió de los tiempos que le asignan a ellos, que puedan pedir más. Entonces puede ser un problema no menor si es que ocurre eso. Ahora entiendo que al menos el presidente que salió, el diputado Molina, va a conducir esto más que nada para mantenerlo en el sector de la prueba, Mm. según entiendo. Sí, yo también creo. O sea, Evópoli ahora, después de la bajada del expresidente Hernán Larraín Mate, eh, tiene que hacer elecciones nuevas. Hay un par de listas ahí, pero entiendo Ya ganó el diputado Molina. ganó Molina, ok. Sí. Bueno, entonces Molina está por el apruebo, pero también me parece que va a ser importante que mantengan, tal vez, o sea, sería inteligente que mantuvieran una pata en cada lado. O sea, no tienen por qué elegir el apruebo o el rechazo.
Yo creo que tal como hizo Renovación Nacional en su minuto, hizo este plebiscito interno, este sondeo, y creo que terminó 60-40 a favor del rechazo, pero siguen habiendo mucha gente a favor del apruebo. Es mantenerse abierto, o sea, yo creo que esta es la clave, o sea, cuando tenemos, como estábamos hablando antes, cuando tenemos un clivaje donde casi 80% de las personas está a favor del apruebo, es muy difícil para un partido mantenerse en el rechazo. O sea, claramente cuando miremos este plebiscito hacia atrás en 20 o 30 años, los del rechazo no sé si van a estar todavía. O pensemos en el mismo caso del presidente Piñera. Piñera es presidente, bueno, tiene un montón de méritos para ser presidente propio pues, de su carrera política, empresarial, qué sé yo, pero también porque votó a favor del no. O sea, es difícil pensar que se pudo haber elegido un presidente del 2009 y el 2017 que votó por una opción que hoy día es políticamente incorrecto, que tiene cierta legitimidad porque perdió con 45%, pero imagínate lo mismo con una opción que pierde con 10% o con 20%, claramente estuvieron equivocados. Entonces yo creo que los partidos políticos tienen que mantener esa ventana abierta, y es una tensión que es difícil, no es una tensión que es fácil mantener. O sea, lo vimos en Renovación Nacional con las disputas entre Desbordes por un lado y Osandón, y por otro lado Carlos Larraín y Alamán. O sea, es algo que mantiene el partido tensionado y que puede funcionar, pero si ese elástico se rompe, las consecuencias pueden ser muy negativas para el partido. Pero, de nuevo, yo creo que es importante que Popoli, sobre todo como un partido nuevo, mantenga la disposición de ser flexible. Kenneth, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde, Benjamín. Nos quedamos con más dudas que antes. Nos quedamos con más dudas y con más trabajo. Vamos a tener que hacer reportear esa zona gris que plantea Kenneth, pero me parece muy importante cuando faltan 70 días o menos de 70 días para el plebiscito, que bueno, siempre considerando si se va a hacer o no, pero todo apunta a que va ese día. Así es. Muchas gracias, Kenneth, nuevamente por haber estado con nosotros. La verdad es que estuvo súper interesante. Vamos a seguir este tema de cerca por los próximos meses. Benjamín, nos encontramos nosotros el próximo martes. Un abrazo, que estén muy bien. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias a todos también quienes nos acompañaron esta tarde. Los dejamos como siempre invitados a que sigan revisando nuestros contenidos aquí en emol.com.